Un gran saludo a cada uno de ustedes. Hoy nuevamente estamos dando inicio a lo que es el curso virtual del Moodle. El día de hoy, martes, nos toca, según nuestra programación, avanzar lo que es el descarga e instalación del Moodle y la creación de una cuenta en Moodle Cloud. Entonces, vamos a iniciar de forma inmediata con este curso, para el cual lo voy a hacer directo en vivo. También voy a preparar un documento PDF para que puedan descargar y no poderse olvidar, ¿de acuerdo? Entonces, nos centramos en lo que es, a ver, voy a compartir lo que es el Google. Ahí está. Ya estoy compartiendo la pantalla, lo que es un buscador, ¿no? En este caso estoy con buscador Google, cualquiera, ¿sí? La página en la cual podemos descargar la aplicación, en este caso la plataforma Moodle, es la página del mismo nombre, ¿no? Entonces escribimos moodle.org, ¿sí? Y nos ingresamos a la página como tal. Esta página está en inglés, pero como habrán visto, se puede cambiar de idioma y todo esto, ¿no? Entonces, esto es la página al cual tenemos que ingresar, ¿sí? Entonces, aquí está toda la información, la configuración, lo que decíamos ayer, ¿no? Tiene un soporte comunitario, ¿no? Entonces, aquí tenemos un foro de soporte, tanto en inglés como en español, ¿no? Ayudas. Tenemos todas las herramientas necesarias para poder acceder, ¿sí? Para poder acceder, ¿sí? Ahora, en esta parte de arriba, por ejemplo, en este segundo dice Downloads, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos descargar de forma gratuita el Moodle, ¿sí? Como habrán visto, ¿no? Entonces, Freedom to Learn, ¿no? Moodle 3.6.3, ¿no? Esa es la versión que es la última versión, ¿sí? Entonces, simplemente hacemos clic y lo descargamos, ¿sí? El Moodle, ¿no? Vamos a hacer la prueba, ¿no? Entonces, ahí está, ¿sí? Entonces aquí nos manda una página donde podemos descargar, ¿no? Queremos en este formato o en este formato, ¿no? Entonces, ¿cuál? O queremos tal vez las versiones anteriores, ¿no? También tenemos el 3.6.3, ¿no? Esa sería la versión anterior y esta sería la versión actual, ¿no? 3.6.3 más, ¿no? Entonces, digamos, yo quiero en WinRAR, ¿no? En formato zip, ¿sí? Entonces, ya está empezando. En este caso me da la opción de abrir o guardar el archivo. En este caso me conviene guardar el archivo. Entonces, hago simplemente clic en guardar, ¿no? Entonces, como verán aquí en la parte de descargas, se está descargando y es de forma inmediata, es rápida, ¿ya? Entonces, estamos descargando. Vamos a descargar para que podamos hacer una prueba si quieren. Esperamos un momento. Y ya está terminando casi la descarga, ¿sí? Entonces, ya terminó la descarga, ¿sí? Entonces, vamos a irnos a la carpeta donde ha descargado, ¿sí? Creo que no están viendo en este momento, les voy a compartir. ¿Dónde está la carpeta? Es aquí, ¿sí? Entonces, aquí está el Moodle, ¿sí? Entonces, si abro, está en formato WinRAR, ¿sí? Entonces, ya tenemos descargado, ¿sí? Tal vez no lo están viendo igual, les voy a ir compartiendo, ¿sí? Aquí está, ¿no? Entonces, aquí está el Moodle, ¿no? El formato WinRAR es recomendable porque es un formato que se comprime, ¿no? Luego se descomprime, ¿sí? Entonces, aquí están todas las herramientas del mismo Moodle, ¿sí? Todo esto ya está hecho, ¿sí? Ya está hecho, listo para instalar y poder modificar, ¿sí? Entonces, esa es la primera forma, ¿sí? Ahora, ya tenemos descargado, ¿sí? Voy a volver al Google mismo, donde está, está aquí, ¿sí? Entonces, así lo podemos descargar el Moodle, ¿no? Entonces, si quieren, por ejemplo, aquí tienen un demo en el cual les muestra, ¿sí? Cómo es el Moodle.
está medio lento. Por ejemplo, ¿cómo podemos, tenemos, digamos, dos demos en los cuales podemos simular, si quieren, el uso, el manejo de lo que es Edmodo, ¿sí? Tenemos trackers, tenemos todas las herramientas, ¿ya? También tenemos el Moodle.net, ¿sí? Entonces, lo que nos interesaba aquí es dónde descargar el Moodle, ¿de acuerdo? ¿Sí? Donde podemos acceder a algunos cursos gratuitos del manejo del Moodle y todo eso, ¿sí? Eso primeramente, ¿no? Ahora, una vez que tenemos descargado, tenemos que tomar en cuenta algo, ¿sí? Ahora, así descargado como tal no nos sirve mucho, ¿sí? A no ser que instalemos en nuestro servidor propio, ¿sí? Entonces, yo tengo un hosting. A ver, les explico un poco para que me puedan entender. El Internet, ya saben qué es, ¿no? Es la red de las redes, ¿no? Para que funcione, es decir, para que aparezca en el Internet, tiene que haber dos elementos, ¿no? Uno es el hosting, ¿sí? El hosting es el espacio virtual al cual voy a almacenar todo lo que quiero que aparezca en la web, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero, en mi página web, quiero que aparezca fotos, videos, textos, ¿no? Entonces, todo eso, ¿dónde lo dejo? ¿No? Entonces, eso lo pongo en el hosting, ¿no? El espacio virtual. Ahora, además del hosting tiene que haber otro elemento que es el dominio, ¿sí? Dominio. Es el nombre a través del cual me van a encontrar en la web. En todo caso, solamente con esos dos elementos funciona en la web. Entonces, el hosting es el espacio donde voy a dejar o almacenar todos mis archivos para que aparezcan en el Internet y el dominio a través del cual me van a encontrar, ¿no? Entonces, el dominio llega a ser www.midominio.com, ¿no? Eso es el dominio, ¿sí? Entonces, necesito necesariamente eso para instalar, ¿de acuerdo? Necesito en todo caso el hosting, ¿sí? Luego el dominio. Entonces, yo tengo aquí un hosting, con eso vamos a hacer la prueba, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está, ¿no? Es el cPanel. Este es mi hosting, ¿sí? Entonces, aquí tengo, para los que no conocen, tal vez medio extraño, va a ser medio extraño, solamente vamos a demostrar cómo se puede hacer, ¿ya? Entonces, tengo aquí archivos, ¿sí? Archivos, ¿no? Tengo archivos. Entonces, en este caso, todos los archivos que yo quiero que aparezcan en la web se instala aquí, ¿no? Administrador de archivos, hago clic, me abre una ventana, ¿sí? Ahora van a ver aquí en la parte izquierda, dice Public HTML, ¿sí? Si hago clic y aquí me aparecen otras cosas, ¿no? Entonces, aquí es donde tengo que subir ese documento, o perdón, ese archivo de Moodle, ¿sí? Ese archivo de Moodle. En todo caso, aquí pongo cargar y voy a seleccionar la carpeta, eso ya saben ustedes, y lo suben, ¿ya? Eso, y lo suben. Tal vez medio complicado, ¿no? Luego tienen que subir. Ahora, digamos, no quiero subir a esto, sino quiero subir a otro subdominio, entonces busco, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma de instalar, pero no es recomendable, ¿sí? No es recomendable. El trabajo, como habrán visto ya se habrán dado cuenta, medio complicado, ¿no? ¿A dónde instalo? ¿Cómo? ¿No? Seguramente surgen muchas preguntas, ¿no? El que se hace, el que yo hago generalmente es lo siguiente. ¿No? Sigo en el mismo hosting, ¿sí? De mi página web, ¿sí? Entonces, aquí abajo, más abajo van a ver, aquí están los dominios. Me voy a crear un subdominio, ¿ya? Para que podamos instalar, podamos intentar, ¿ya? Pues aquí voy a crear un subdominio. Voy a hacer, no sé, www.cursos. A ver, cursos más bien. Cursos, ¿ya? Aquí, public HTML cursos y crear, ¿no? Ya me estoy creando un subdominio, ¿ya? El dominio principal, en todo caso, como habrán visto, es Secoop, ¿no? Perdón, me estoy saliendo. Vamos a ver si estoy compartiendo correctamente. Sí, está correcto. Ya, entonces dice, se ha creado exitosamente cursos.secop-bolivia.com, ¿sí? Entonces, eso llega a ser mi subdominio, ¿sí? Voy a ir atrás. Entonces, voy a ver qué subdominios tengo, ¿sí? Entonces, aquí tengo
Aquí está, ¿no? cursossecobolivia.com. Ahora, se dice subdominio porque estoy creando a partir de este dominio principal, ¿sí? Este es mi dominio principal. Entonces, como es subdominio, adelante se añade, ¿sí? Y esto automáticamente se genera, ¿sí? Ya, eso es ahora. Entonces, volvemos al mismo lugar. Ya tengo un subdominio, ¿sí? Entonces, quiero instalar a ese curso, a ese, donde dice cursos, a ese subdominio, el Moodle. Entonces, me voy más abajo, ¿sí? Otro día les puedo enseñar cómo se maneja esto, ¿no? Y aquí van a ver, ¿no? Mis aplicaciones, dice, ¿no? Aplicaciones web, dice, ¿no? Ahorita, en la actualidad, dice, está instalado el WordPress, ¿sí? El MyBlog, ¿sí? Eso está instalado. Pero no solamente esto, este dominio trabaja, o este hosting trabaja con WordPress, sino trabaja con otros. Entonces voy a hacer clic en ver más, ¿sí? En ver más. Esperamos un momento que cargue y veo aquí, ¿no? Software para comunidades, ¿no? Entonces tenemos, son plantillas ya prediseñadas para una página web, ¿sí? ¿No? Estas nos sirven más o menos, están orientadas para comunidades, ¿no? Para comunidades. Ahora, aquí tenemos para contenido, ¿sí? ¿Ven? Sistema de administración para contenidos. ¿Qué opciones tenemos, no? Y aquí ya vamos a ver un montón de cosas, ¿no? Uno de ellos el Word, el más utilizado, el Joomla, el Drupal, ¿no? Aquí vemos otros que tal vez ni conocen. Esto también es para, por si acaso, para plataformas virtuales. Y lo que estamos utilizando, lo que estamos haciendo es ahora esto, ¿no? Moodle. Ya está ahí, añadido automáticamente. Y eso viene con todos los hostings, ¿ya? Con todos los hostings. Entonces, solamente para que vean un poco más, tenemos muchos más, ¿no? Para correo electrónico y negocios, ¿qué tenemos? Por ejemplo, el más común es el PrestaShop, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Tenemos otros. Para imágenes y archivos, ¿no? Entonces, tenemos todo, para todo, encuestas y estadística, ¿no? Entonces, ya tenemos todo. Entonces, lo que nos interesa en este momento es el Moodle. Entonces, hago clic, hago selección, si quieren, en Moodle, ¿sí? Y me abre. Aquí está el Moodle, ¿no? Me da todas las características, más o menos cómo se va a ver, qué requerimientos se tiene, me da todo, ¿sí? Me da todo. Y por si acaso me sugieren o aplicaciones relacionadas, el Chamillo y el Front, que también son para plataformas virtuales, ¿no? Entonces, este es lo que quiero instalar, digamos, ¿no? Entonces, pongo, ¿no? Aquí está, ahorita va a aparecer, en mi internet está un poco lento y no aparece el logotipo si quieren, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo novedades, aquí tengo demo online, ¿sí? Cómo se va a ver frontalmente, todo puedo ver, ¿sí? Y simplemente pongo instalar esta aplicación, ¿sí? Ya estoy poniendo instalar. Ahora me dice, dominio www.secobolivia.com, a ese dominio se va a instalar, dice. Pero en este momento ese dominio está instalado el WordPress, ¿no ve? Como les he mostrado hace un momento. Entonces, como ya tengo subdominio creado, entonces aquí yo puedo seleccionar el subdominio que he creado. En este caso, no va a ser ahí, ¿no ve? ¿Sí? No quiero bajar un poco. Ahí está. cursossecobolivia.com, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo quiero instalar, ¿sí? Ruta educación, ¿sí? Y la versión que se va a instalar, dice, está el recomendado el 3.4.6, ¿no? Sí, ese es el idioma español, la versión, he leído y aceptado, solamente tienes que marcar y por default ya está marcado. Actualización automática, una mejor versión, seleccionamos, o si quieren no, podemos actualizar manualmente, backup automático al actualizar, es decir, copia de seguridad, ¿no? Nombre del usuario, ¿con qué nombre vamos a estar? Entonces ponen su usuario, ¿no? Digamos Pedro, ¿no? Y aquí pongo una contraseña, ¿sí? Tiene que ser fuerte, dice, para que no ingrese nadie. Entonces yo voy a inventarme una contraseña. Ya está, ¿no? Ya está. Aquí el email dice, ¿no? Correo electrónico. Entonces yo voy a colocar mi correo. Ya está. ¿Y qué se va a llamar, no? Esto, por si acaso, por ejemplo, el título, yo puedo cambiar. Entonces yo voy a poner cursos virtuales, ¿bien? Virtuales. Y administrar automáticamente la configuración anunciada para mí. Listo, ¿no? Entonces con eso terminamos. ¿Ya? Con eso terminamos y lo único que nos queda es hacer clic en instalar. Entonces me sale procesando. Esto va a tardar por si acaso, ¿sí? Tarda, ¿ya? En todo caso.
Error, formato es no válido, ask your never, ya, entonces mi servidor en este momento me está rechazando o hay mucho tráfico, ¿sí? Entonces, cuando ya esté instalado, por ejemplo, esto está instalado con secobolivia.com, aquí igualito me va a salir aquí abajo en el subdominio, entonces me va a salir, ¿no? Cursos virtuales con cursos secobolivia.com, ¿no? Así me va a salir como en esta primera versión. Y ya está, ¿sí? Con eso ya vamos a estar listos, ¿ya? Y una vez que tengamos, entonces vamos a poder entrar así de esta forma, ¿sí? Así vamos a poder entrar. Entonces vamos a hacer cursos una vez que ya esté instalado, ¿sí? ¿Cómo era? seco-bolivia.com y le pongo admin, ¿sí? Así. Ahora, como no está instalado, no voy a poder entrar, ¿no? Entonces, aquí me va a pedir el nombre del usuario, ¿ves? No se encuentra, dice, ¿no? Entonces, me va a pedir el nombre de usuario, en este caso era el Pedro, y la contraseña que he puesto, ¿no? Entonces, voy a hacer clic y voy a entrar, y voy a poder administrar, ¿ya? Ese es como, así como se trabaja con el Moodle, ¿ya? Ahora, lo que vamos a ver nosotros es otra herramienta, ¿sí? La versión gratuita de lo que es el Moodle, ¿ya? La versión gratuita de lo que es el Moodle, ¿ya? Entonces, si tiene alguna duda respecto a esto, básicamente es un poco tal vez complejo para los que están viendo por primera vez, ¿no? La parte de la instalación. Ahora, vamos a ver la parte gratuita, ¿no? Y me voy a abrir una ventana, ¿sí? Entonces, me voy a abrir con moodle.com. En este caso, creo que me equivoqué. A ver, estamos entrando a la página de Moodle Cloud, ¿sí? Esta es una variante, ¿ya? Esta es una variante del Moodle mismo, ¿sí? Solamente que aquí puedes descargar, puedes utilizar de forma gratuita o de forma pagada, ¿ya? Y eso es lo que les quiero mostrar ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Crear tu propio aula virtual, ¿no? ¿Sí? El manejo es el mismo, ¿sí? El mismo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, dice precios, ¿no? Pricing. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos la versión gratis, la versión inicio y el Moodle para escuelas, colegios, ¿sí? Ahora, por ejemplo, tenemos lo que es el free, ¿no? Lo que es gratuito, tenemos cero, o sea, no se paga básicamente nada, ¿sí? El versión start o inicio se paga $80 al año, ¿sí? Ahora aquí la versión profesional de Moodle, si quieren, se paga 250 al año y 500, esto es el mini, ¿no? El small es de $500 y el medium es de $1000, ¿ya? Ahora, ¿por qué cobran ellos? ¿No? Lo que les había mostrado hace un momento es que al descargar y tenemos que instalar necesariamente en nuestro propio hosting, ¿no ve? Para que funcione, ¿no ve? Para que se muestre en la web, ¿sí? Aquí ya no es necesario instalar, ¿ya? Ya no es necesario, solamente necesitas crearte una cuenta. Ahora, por ejemplo, cuando es esto de 250, 500, te dan hosting y te dan dominio, ¿ya? Ahora, en este caso, en estos dos, solamente te dan hosting y te dan un subdominio, ¿ya? Te dan un subdominio, ¿sí? Por eso el precio es económico, ¿ya? Ahora, aquí están las características, ¿no? ¿Cuántos usuarios puede tener, por ejemplo, la versión gratuita? Como máximo solamente puede tener 50 usuarios, ¿no? Es decir, 49 estudiantes y un profesor, ¿no? Tal vez la cantidad es mínimo si hablamos de un colegio, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Esto de $80 es lo mismo, ¿sí? Solamente te dan 50 usuarios como máximo. Ahora de 250 ya te dan 100, de 500 ya te dan 200 y de 1000 ya te dan 500 usuarios. Es decir, 500 usuarios pueden estar matriculados en un mismo determinado tiempo, ¿sí? Ahora, lo importante es que aquí, por ejemplo, puedo empezar, digamos, con 100, digamos, ¿no? Entonces, tengo 100 estudiantes, ¿no? Entonces, termino el curso, los borro a todos y los vuelvo a ingresar a otros 100, ¿no? Entonces, puedo ir trabajando de manera periódica, eso no es ningún problema, ¿sí? Ahora,
lo que es el espacio virtual, ¿no? En estos dos me dan 200 megabytes de espacio, ¿no? Entonces, archivos, ¿no ve? Como ayer les comentaba, en el Mood puedo subir archivos, ¿no ve? PDFs, videos, todo. Entonces, tenemos un espacio limitado a 200 megabytes en estos dos. Y en este tercero también, y en esto tenemos 400 megabytes y el último de 1 giga de espacio. Tenemos la última versión en todos los casos. O sea, no hay un límite, digamos, para establecer solamente un curso, digamos, ¿no? Si queremos 1000 cursos, lo podemos desarrollar, pues no hay límite. Tenemos un nombre personalizado, aunque subdominio, pero tenemos, ¿sí? En todas las opciones. Es compatible con móviles, con celulares, en todo caso. Web conference, se puede hacer conferencias virtuales en todos los planes, ¿sí? Y aquí empiezan las restricciones, ¿no? Inactive Site Retention. Si es que ya no está activo, entonces, si es que ya no desarrollamos cursos, se va a inactivar, ¿no? En el primer caso. En los siguientes, no, se va a mantener, ¿no? Porque el precio se paga anualmente, ¿sí? Entonces, por un año, por ese periodo de tiempo, no se puede inactivar. Aquí, si es que no trabajamos, ya se va a desactivar, ¿no? Y así podemos ir desglosando o diferenciando todo, ¿ya? Diferenciando todo. Entonces, lo que vamos a manejar es la versión gratuita y lo que les voy a pedir es que ustedes también trabajen en esta versión gratuita. ¿Ya? Entonces, simplemente pongo empezar, ¿no? Empezar, ¿sí? Entonces dicen, crear una nueva cuenta o ingresar a la cuenta, ¿sí? Entonces yo voy a suponer que no tengo cuenta, ¿sí? Y lo que ustedes tienen que llegar es a este punto, ¿no? Entonces, crear nueva cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué me pide? Dice confirmar que yo tengo o soy mayor a 18 años, ¿sí? Entonces lo confirmo. Yo estoy de acuerdo con los términos de servicio de Moodle, dice, ¿no? Entonces simplemente marco. Yo estoy de acuerdo con la privacidad de noticias de Moodle, entonces pongo seleccionar. Yo estoy de acuerdo con los procesos, Moodle Cloud Data Processing, con el procesamiento de datos de Moodle, dice, ¿no? Entonces simplemente pongo clic, ¿ya? Entonces, solamente eso y pongo next, ¿sí? Y aquí me pide datos, ¿sí? Datos. Entonces yo lo voy a ir ingresando. First name, primer nombre, en este caso soy Román, entonces yo voy a poner otro nombre porque yo ya tengo cuenta, ¿sí? Entonces voy a poner Germán, ¿ya? Family name, ese es el apellido. Entonces voy a poner mi segundo apellido, ¿ya? Ustedes ponen normal, ¿sí? Email address, yo voy a poner un correo, ahorita estoy con un correo, ahora voy a poner el otro correo que tengo, ¿sí? ¿Sí? Confirmar, dice, ¿no? Entonces vuelvo a escribir el mismo correo, ¿ya? ¿Sí? Ahora es importante que este correo sea verdadero, ¿no? Porque les va a llegar un email para confirmar la cuenta, ¿sí? Caso contrario, va a estar en vano, ¿sí? Entonces, dice número de celular, dice, entonces primero seleccionamos el país, ¿sí? En este caso vamos a seleccionar Bolivia, creo que va a pasar. No, si me pasé, ya estaba poniendo de gana, ¿no? Entonces Bolivia, ¿no? Pongo aquí y pongo mi celular. Ya está. Eh, dice, ¿cómo se dice esto? Tiempo horario, o sea, ahorita se me olvidó el nombre. Zona horaria en todo caso, ¿no? Zona horaria. Entonces, yo, en este caso Bolivia, muchas cosas no aparecen, ¿no? Entonces, yo pongo uno más o menos que esté acorde, ¿no? O sea, es decir, si en Bolivia ahorita son las 12 del mediodía, en otro país que también sean 12 del mediodía, ¿no? Entonces, ustedes ya verán, digamos, no sé exactamente, ahorita creo que estamos con Miami, creo que siempre estamos a la misma hora. Entonces, yo busco África, América, ¿no? Entonces voy a buscar Miami, ¿sí? Miami. ¿Dónde está?
poner Montevideo, ¿sí? Digamos que con Uruguay estamos en la misma zona horaria, ¿sí? Organización name, entonces yo pongo, en este caso voy a poner cursos, ¿no? O sea, ustedes ponen su organización, ¿no? Entonces en este caso voy a poner mi apellido ya, así, de forma abreviada. Entonces, más o menos dice, selecciona una organización más o menos al cual se relaciona tu organización, dice, ¿no? Entonces, yo voy a poner que soy profesor independiente, ¿ya? Street address, ¿no? La dirección de ciudad, entonces voy a poner La Paz, calle Quijarro, ¿no? Estoy inventando, ¿ya? Quijarro. Aquí, La Paz. Estado, voy a poner La Paz, código postal, generalmente es 059, ¿no? Es lo que yo pongo y funciona, ¿no? Aquí hay que seleccionar continente, en este caso Bolivia ya se encuentra, ¿no? Tu rol. ¿Cuál es tu rol? Dice, ¿no? Entonces yo voy a ser administrador, ¿ya? ¿Cuál es el rol? Simplemente I wish to receive Mod Cloud News. Entonces yo voy a ver las noticias de Mod Cloud, ya. Y solamente pongo Next. This phone number is like to exist. Ah, ya. Entonces ya me ha observado, por ejemplo, mi número de celular ya está asociado con otra cuenta. Entonces voy a asociar mi otro número, ¿sí? 698.093, ¿sí? Entonces, no, uno no puede tener dos cuentas, ¿sí? A eso tienen que tomar en cuenta. Obviamente, una vez teniendo la cuenta, en esa cuenta puedes crear varios cursos, pero no puedes tener dos cuentas a la vez, ¿sí? Entonces ya... a ver, otra vez. A ver, mi otro número, en este momento no me acuerdo. Dice, este número me está rechazando, ¿no? Porque este número es de Santa Cruz. A ver, 2045, 149. Ya es un número antiguo que tengo, ¿no? Entonces vamos a ver si funciona con eso. Y vemos que ha funcionado. Entonces, ahora nos pide el nombre del sitio, ¿no? Entonces, en este caso nos está dando un subdominio, ¿sí? Aquí dice moodcloud.com, ahí va a terminar, pero antes de eso, tenemos que tener nuestro propio dominio. ¿Qué se va a llamar nuestro dominio? Entonces, digamos, me estoy inventando, cursos gratis. Ah, me dice que no existe ese, entonces me aceptó, ¿no? Se marcó con verde, ¿sí? Entonces selecciona, dice, ¿dónde quieres que esté tu base de hosting? Dice, ¿no? Entonces tenemos tres opciones, ¿no? Estados Unidos, Australia, Irlanda. Generalmente es recomendable en Estados Unidos o Australia, pero es independiente, ¿sí? Si es que se cae algún servidor, ¿no? Los servidores se encuentran en esos países, entonces yo voy a poner Australia, ¿sí? Entonces, si no marcan ninguno, o sea, automáticamente uno se va a marcar, ¿no? Entonces, lo dejan así, no pasa nada. Una descripción, dice, de lo que va a hacer, ¿no? Entonces, es para educación, ¿sí? Ya está. Ahora, la página 3 nos dice código de verificación, ¿sí? En este caso, el código de verificación llegó a mi teléfono, pero en este momento no tengo el teléfono, ¿no? Es el detalle, ¿ya? Entonces, ustedes ingresan el código, hasta ahí vamos a poder llegar, porque ese número, ese chip, no lo tengo habilitado, ¿sí? Entonces, una pena realmente, pero ustedes ya se darán de cuenta, ¿no? Entonces, les va a llegar un código a su número de celular que han colocado, entonces lo van a ingresar ese número, ¿sí? Que consta de 6 números, ¿sí? Y lo ponen next, ¿sí? En el 4 les pido otra cosa, ponen next,
en el 5 les pide otra cosa y ponen next, ¿sí? Esa es la forma de poder crear una cuenta, ¿sí? Una cuenta en Moodle Cloud, ¿ya? Una cuenta en Moodle Cloud. Ahora, una vez que ya tienen cuenta, por ejemplo, ahorita voy a revisar mi Gmail, les llega un correo electrónico, ¿sí? Un correo electrónico en el cual se especifica, en este momento todavía no me ha llegado porque no no he terminado de registrarme todavía, es por eso, ¿no? ¿Sí? No me está llegando todavía, entonces no me he registrado todavía, es por eso, ¿sí? Ahora, una vez que tienen ya registrado, terminan los 3 últimos pasos, ¿sí? Les va a llegar un correo, ¿sí? Ahora, vamos a hacer nosotros otro, ¿ya? Una vez que ya tienen registrado, ¿sí? Digamos, ya terminan de registrarse todo, digamos, y vuelven a la misma página, ¿no? Entonces, login, ¿sí? Login. Entonces, ustedes tienen que ingresar, ¿sí? Tienen que ingresar, ¿sí? En este caso, yo ya tengo una cuenta, como ya les había dicho, está con la cuenta de Cayenne, y esa es la plataforma que estamos utilizando ahora en el curso, ¿no? Entonces, ustedes colocan el nombre del sitio primero, ¿sí? No van a ingresar directamente así, ¿sí? Puedo ingresar yo en este momento porque yo ya trabajo mucho, ¿no? Entonces, ¿ah? Muchos ingresan así, quieren ingresar de forma directa, ¿no? Cayenne, el subdominio, moodle.com, ¿sí? Entonces, si hago clic aquí, van a ver, mira, me manda a la misma página, pero ya con mi cuenta personal, ¿de acuerdo? Con mi cuenta personal. En cambio aquí, no, primero tengo que ingresar con la página, ¿sí? Entonces pongo login, ¿sí? Aquí está mis datos, ¿sí? Mis datos. Cayenmoodle.com, ¿sí? Esa es mi cuenta, ¿no? Entonces ya estoy dentro del Moodle, ¿sí? Entonces simplemente me voy, ahora sí, recién me puedo ir a mi cuenta personal, ya como ya tengo, entonces ya me voy directamente a mi cuenta personal. En este caso, ya he ingresado, ¿sí? He ingresado en este curso. En este momento, por ejemplo, estoy desarrollando 4 cursos, ¿sí? 4 cursos, ¿ya? Esa es la forma correcta de poder ingresar con lo que es el Moodle. Seguramente quedó algunas dudas, ¿sí? Y lo que tiene que llegar el día de hoy es hasta este punto, ¿no? Hasta crear la cuenta, ¿sí? Tener su acceso a este Moodle Cloud, ¿ya? Y mañana ya vemos, según nuestro contenido, mañana ya vamos a ver lo que es la creación de un curso. ¿Cómo se crea un curso una vez ingresando eh, al Moodle Cloud, ¿ya? Entonces mañana vamos a empezar a crear un curso, ¿sí? A crear básicamente un curso. Entonces, para el día de hoy llegamos hasta aquí. Más tarde voy a tratar de completar con otro video para que puedan todos crear, ¿no? Vamos a completar un video, voy a hacer con un número, me voy a prestar un teléfono de alguien, entonces vamos a ingresar, ¿ya? Pues los dejo este video mientras tanto para que puedan ver y puedan realizar la actividad. Hoy día tienen que hacer una actividad que es por 20 puntos, crear una cuenta, ¿no? En Moodle Cloud, ¿sí? Lo que hemos hecho en esta última parte. Entonces, les agradecemos por su participación. Nos vemos dentro de un rato con otro video en el cual realmente ya vamos a crear la cuenta. Hasta luego, entonces.